siento, Marge. Te voy a extrañar. ¿Por qué me vas a extrañar si acabas de decir que tenemos un futuro? Porque tengo que ir a la oficina y estas horas antes de vernos en el hotel serán eternas sin ti. Tienes razón. Estas horas serán eternas. Yo también te voy a extrañar, Rodolfo. Tendrás un futuro lleno de rejas, querido. La cárcel es lo único que te espera. A ver si no me meten en un problema. Por haberlo dejado venir aquí. Ya termino, no se preocupe. Vamos a ver, José Ignacio, por favor, no me digas más lo de la explosión. Ya me lo dijo Peralta. Bueno, lo que pasa es que me siento impotente. Es injusto que me estén condenando por un crimen que yo no cometí. Peralta es tu abogado, no tu enemigo. Estamos haciendo todo lo posible por sacarte de aquí. Por favor, no lo compliques más. Casi te meten en la celda de castigo. Está bien, tienes toda la razón. Me voy a controlar. Sí, por favor. Lo que pasa es que yo estoy aquí adentro y allá afuera están pasando muchísimas cosas y no puedo ayudar. Yo sé, es complicado, pero concéntrate en salir de aquí. Me vino a ver María Corina. María Corina, ¿para qué? Quería hablar de Bárbara. Dice que teme mucho por su salud mental. Sí, ya. También observé cosas extrañas y me dijo Raquel que algo pasó entre papá y ella, no sé. Estoy preocupado. No sé, Bárbara le puede hacer daño a Rosa. Lamento mucho la muerte de Gerardo Altamirano. No quise decírtelo para no preocuparte. Hiciste bien, hija. Rosaura tiene que estar en reposo absoluto. Tu corazón no se puede dar el lujo de más sobresaltos. Nos diste un buen susto. Pensé que te perdía de nuevo. ¿Qué fue lo que te puso tan mal? ¿Vino a verte alguien? ¿Margaret? No, nada de eso. Nadie vino a verme más que mi familia. Una enfermera vio salir de aquí una mujer rubia, antes de que te pusieras mal. Rosa, no insistas. Es que me preocupa mucho. Si Margaret estuvo aquí amenazándote, lo quiero saber, por favor. Tal vez no es el momento, hija. Está bien, Rosa, sí. Esa mujer estuvo aquí, vino a verme. ¿Y qué te dijo? Me dijo que si me atrevía a delatarla, te iba a hacer daño a ti y a tu niño también. Ya se acabó su tiempo. Un segundo, por favor. Bueno, me tengo que ir. Voy al velorio. Me encantaría estar ahí para despedirme de mi papá. Bueno, no te metas en problemas. ¿Ok? Sí. Dile, por favor, a Lucía y a Raquel que les voy a estar acompañando de corazón. Ya. Sí. Vamos. Tranquilo. Vamos, no, ya. no hace falta. Vámonos. Tranquilo. Si hace falta, te busco otro abogado, hermano. Pero de que te saco, te saco. No vayas a llorar, por favor, niña. ¿Pero qué le pasa a esa mujer? ¿Cómo se le ocurre amenazarte? A ver, quédense tranquilas. No vamos a permitir que Margaret vuelva a poner un pie en esta clínica. Voy a reforzar la vigilancia. Lo que me preocupa no es que venga aquí. Ella no me amenazó a mí. Ella amenazó a mi hija Rosa y al niño. Tenemos que denunciarla. No, por favor, no. A la policía no. Si vamos, ella lo va a saber. Tranquilízate, Rosaura. Tranquila. El problema es que no tenemos pruebas en su contra. Algo tenemos que hacer. No me voy a arriesgar a que Margaret le haga daño a mi niño. Es evidente que los Sotomayor y los Altamirano siempre se odiaron y buscaron destruirse. Sobre todo las dos cabezas de familia, Gerardo Altamirano y Eduardo Sotomayor. Ambas empresas dedicadas a la misma rama del mercado. Ugalde, me acaban de informar que Valeria está dispuesta a declarar. Vine a hablar contigo porque estoy desesperada. Veo a mi amiga totalmente fuera de control. He tratado de decírselo, pero no me escucha. Inventa cosas, está agresiva, violenta. Es otra persona, José Ignacio. Hay cosas de tu esposa que no sabes. Tienes que estar alerta. Yo no quiero traicionarla, pero de verdad temo por ella, por el bebé y por mi propia seguridad. ¿Qué te pasa, Bárbara?
No te atrevas a hacerle daño a nuestro bebé. Tampoco Eduardito, jamás te lo perdonaría. Jamás. Lupe, déjalo ahí, sí, por favor. Gracias. No sé cómo vamos a soportar la ausencia de mi suegro. Yo no sabía que eras tan cercana a él. Claro. Tu papá fue como un segundo padre para mí. Tenemos que ser fuertes. Es lo que tu papá hubiera querido, mi amor. Ay, yo ya no sé. Yo de verdad... Yo no sé lo que quería mi suegro. Últimamente me parecía que quería comunicarse conmigo y no podía. No saben qué impotencia me daba. Señora, Señora, ya estamos listos. pasen, por favor. Lupe, llévate al niño, por favor, ¿sí? Señora, ¿desea que abramos el féretro? Sí. Dinos exactamente qué fue lo que pasó en el asesinato de Sergio Escobar. No, yo no puedo estar presa. No voy a resistir, por favor. Por favor, ayúdenme y les digo todo lo que quieran. Te prometo conseguir un trato con la fiscalía, pero necesito que declares, Valeria. Está bien. ¿Qué es lo que sabes sobre el asesinato de Escobar? ¿Detalles? ¿Pruebas? ¡Habla! Sergio fue asesinado por un hombre de Vladimir. Y todo fue planeado para que José Ignacio apareciera como el responsable. Lo siento mucho, señora. Lo siento, Lucía. Gracias por venir, Alicia. ¿Y tus hermanos? Junior se fue a visitar a José Ignacio, que sigue detenido. A veces todavía siento que es como un sueño, ¿sabes? Que me voy a despertar y voy a ver a mi papá. ¿Cómo fue que Sergio llegó al departamento de José Ignacio? Sergio se escapó y Vladimir lo mandó a seguir. Yo ya había avisado que ustedes estaban afuera y Martín también. Fíjate bien. Y fue entonces cuando este hombre llegó al departamento. Usó la estatua y lo golpeó hasta morir. Sí, pero cuando José Ignacio llegó, Sergio ya estaba muerto. Y ese hombre ya se había ido. Yo los escuché hablar de eso. José Ignacio es inocente. Y mi pobre esposo preso. Es tan injusto. Ni siquiera va a poder despedirse de su papá. El abogado hizo lo que pudo para tramitar un permiso temporal de salida, pero se lo negaron. Es que ¿por qué, Raquel? ¿Por qué? ¿Por qué todo tiene que ser tan injusto con José Ignacio? Bárbara, por favor, ya, por favor. Mira, recuéstate un rato, yo te agradezco mucho tu apoyo, pero tienes que pensar en el bebé. Pues esto ya no lo necesitas más.
¿Y cómo estoy? Te estás recuperando muy bien. Ay, Dios. Tengo muchas ganas de salir de aquí, Antonio. Y a ver, dime, ¿a dónde vas a ir? Pues a mi casa, por supuesto. ¿Rosa ya lo sabe? No, no se lo he dicho todavía, pero ella estará de acuerdo. Creo que ya estoy lista para enfrentarme a Rodolfo y a Margaret. Tengo que recuperar mi lugar en la familia y en la empresa. Lo vas a hacer, claro que sí. Un año para que me entregues estos malditos estados de cuenta del banco que te pedí. Señor, es que estos movimientos que ha realizado su esposa son muy recientes. Eres una inútil. Todo, cada paso que dé mi mujer, tengo que saberlo. Para eso te tengo. Anda, lárgate. ¿Por qué tan alteradito? ¿Y a ti qué te importa? Perdón. ¿Vigilas a tu esposa en la empresa? Digo, nuestra empresa. ¿Y tú crees que no es mi problema? No seas idiota. No te voy a dar explicaciones. ¿Mm? A lo mejor a mí no me las tienes que dar. Pero yo creo que a la policía sí vas a tener que darle explicaciones. ¿De qué estás hablando? De que puede ser que muy pronto se descubra todo lo que has hecho.